Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí a sus pies, predicando la palabra de Dios. Y estaba reflexionando y recordando que hoy es el último día del año y me toca cerrar las prédicas de este año, y justamente este mismo año, en la primera prédica del año, me tocó a mí también, así que partí el año, levanté la cortina y ahora cierro el año y bajamos la cortina de este año 2023, que esperamos que haya sido de mucha bendición para todos nosotros, que hayamos crecido en la fe, que hayamos aprendido más de la palabra, que hayamos caminado junto a nuestro Señor, y esperamos que el 2024 sea aún mucho mejor para todos. Bueno, como me imagino que todos esperan, continuamos con nuestro libro de Romanos. Espero me tengan paciencia y logremos terminar este capítulo 7 del capítulo Romanos, donde estamos hablando de la santificación del cristiano. Y como ya habíamos visto, ahí viene el agüita. Como habíamos visto, si habían recordado la última vez que me tocó leer la prédica, la primera parte del capítulo 6, el apóstol Pablo nos trajo un ejemplo del matrimonio donde nos mostraba cuál es el efecto de la ley de Dios sobre el hombre, y nos mostraba el ejemplo de este matrimonio donde aquella mujer que, estando casada, muriendo su marido, ya quedaba libre de esa ley y podía casarse con otro hombre. Asimismo, comparaba a nuestra vida, como nosotros, hijos de Dios, estábamos unidos al pecado, pero muriendo junto con nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Ahora quedamos libres de esa ley para poder ahora hacernos siervos de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, ahora la ley, entre comillas, no puede condenar al hombre porque estamos excluidos por esta situación que es la muerte. La muerte termina la jurisdicción de la ley, y de ahí para adelante puedo optar a una nueva instancia. Y esa nueva instancia es nuestro Señor Jesucristo. Y para también recordarnos un poco la memoria y retomar, quisiera partir con el versículo 6 del capítulo 7. Si me ayuda ahí mi hermano Javier. A todo esto, bienvenido, Javier. Ojalá que haya tenido un poquito de frescura de allá del hemisferio norte para este país que está tan cálido. En el versículo 6, ahí el apóstol Pablo, después de explicarnos este ejemplo del matrimonio, nos dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora dice, estamos libres de la ley, ya que nosotros morimos en Jesucristo. Al morir en Jesucristo quedamos libres de esa ley, separados de aquella, y podemos optar ahora a esta nueva ley, la ley de la fe, la ley junto a Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ahora que yo me separé de la vieja vida, puedo ahora servir bajo el nuevo régimen que es del Espíritu, como dice ahí, el régimen nuevo del Espíritu, y ya no bajo el régimen de la letra. Por lo tanto, ahora puedo servir a Cristo, y bajo ese nuevo régimen tendré nuevas consideraciones y una nueva vida, nueva forma de vivir junto a nuestro Señor. Y estando ahora con esto en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiendo que ahora ya no sirvo al pecado, sirvo a Cristo, la ley ya no me condena, porque Jesucristo, ahora sirvo a Jesucristo, y estando unido a Él, ahora ya no soy condenado, soy salvo y puedo entrar o tener entrada en el reino de Dios. Retomamos ahora el versículo 7, y ahí el apóstol Pablo ahora nos introduce a una nueva temática o subtemática, donde nos muestra
cómo actúa ahora el pecado en el hombre, o qué efectos tiene este pecado que queda ahí residual, por decirlo de una manera, y de qué manera puede afectar al hombre en su vida. Entonces ahí nos dice, bueno, el subtítulo dice, el pecado que mora en mí. El versículo 7 dice, y comienza con una pregunta, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Y por qué introduce esta pregunta? Porque uno podría decir, ahora, ya que la ley antes me condenaba y estaba relacionada con el pecado, y ahora con la nueva vida en Cristo, esta ley queda excluida de mí, entonces podríamos pensar que la ley es la que me hace, la que me condena, la que me hace ser malo. Pero no, aquí Pablo nos quiere ilustrar y mostrar que en realidad la ley no es mala. Los malos somos nosotros, que somos pecadores, y el pecado que está en nosotros. Y eso nos va a dejar clarito en los versículos que siguen. Entonces, la pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ya que antes estaba atado o era condenado por la ley y estaba asociado al pecado. Ahora tengo una vida nueva en Cristo. ¿Será la ley pecado? Dice, en ninguna manera. Y aquí empieza a ilustrarnos a qué vino la ley, a cuál es la función de la ley en nuestra vida. Dice ahí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso está en el libro de Éxodo 20:17 y en el libro de Deuteronomio 5:21, que se los leo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la parte de la ley, de los 10 mandamientos que nos entregó Moisés. Pero esta ley o esta palabra escrita nos vino a mostrar qué es lo que era el pecado, a dónde estaba. En todo mi actuar, en mi manera de ser, en lo que hacía durante un día o un periodo X, todas mis acciones antes de la ley no sabía si eran pecado o no. Nuestro Dios introdujo esta ley y con esta ley quedó ahora revelado dónde está el pecado. De aquí para allá es pecado, de aquí para acá estamos en la voluntad de Dios. Y claro, ahora vemos que hay una primera función que tiene la ley. La ley no es mala. Primero, tenemos que tomar en cuenta que la ley viene de Dios. No es del hombre, no es de ninguna otra criatura. La ley la dejó nuestro Dios para nosotros. Por lo tanto, la ley tiene un valor por sobre todas las cosas y vino para ayudarnos, para llevarnos a aquella solución final que Dios tiene prometida para nosotros. Por lo tanto, tenemos esta primera función, que es mostrar y revelar el pecado. Porque antes de eso, el pecado estaba ahí como revuelto, como escondido, pero al momento que digo de aquí para acá es pecado y de aquí para acá es la voluntad de Dios, y ahora puedo identificar qué es lo que es pecado y qué es lo que es no. Yo siempre esto lo comparo, típico, no sé, aquí los futboleros, a los que les gusta jugar a la pelota, de repente hacemos una pichanga, como se dice, y marcamos la cancha, ¿cierto? Nos ponemos a jugar así sin límite y la pelota corre por todo el área y no marcamos la salida. Entonces tenemos que hacer una marquita para identificar, ya de aquí para allá sale la pelota y de aquí para acá es el interior del campo de juego. Tenemos que tener una línea que nos marque qué es lo que es afuera del campo y qué es lo que es adentro del campo. Los que hemos jugado fútbol ahí en Pirque nos ha tocado varias veces hacer esa, con una piedra o con una polera, dejamos ahí la marca para definir qué es lo que es afuera y dentro. Pero aquí nuestro Dios nos dejó algo mucho mayor, que es la ley, y que esta ley vino para salvarnos porque marcó la diferencia de dónde está el pecado, de dónde está la vida. Y como veremos más adelante, el pecado es muerte. Y esta ley vino a salvarnos la vida. Entonces, primera
primera función de la ley fue revelarnos y mostrarnos el pecado. Luego, pasando al versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, aquí tenemos que tener en vista que el ejemplo que puso el apóstol Pablo en el versículo 7 es no codiciarás. Tomamos esa ley que puso nuestro Dios para nosotros. Entonces, ahora, ¿qué produjo en el hombre pecador? ¿Qué produjo esta ley? Dice que produjo más el pecado, tomando ocasión por este mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. ¿Se han fijado que cuando nosotros ponemos o no tenemos nada que reglamente algo, la gente pasa y no se da cuenta y no provoca ningún daño, ningún mal? Pero a la hora que yo pongo que algo es prohibido, la gente se ensaña con eso y parece que se lanza contra ello. El mejor ejemplo lo da la misma palabra de Dios. Al Adán y Eva, que estaban en el huerto del Edén, en el paraíso, les dijo, de todo pueden comer, menos de este arbolito que está ahí. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Ir a comer del árbol que estaba prohibido. Yo creo que si no lo hubieran dicho, como por ejemplo fue con el árbol de la vida, le dijeron que no estaba prohibido, ni lo miraron. Pero como le dijeron que este árbol está prohibido, el pecado en el corazón del hombre lo llevó a pecar y a codiciar aquello que estaba prohibido. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que produce la ley en nuestro corazón. La ocasión del mandamiento provoca en mí toda codicia, como que exacerba el pecado y el pecado empieza a hacer de las suyas en nuestra vida. Y justamente ahí dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo creo que en realidad no es muerto, está como medio dormido, porque el pecado está ahí. A la hora que aparece la ley para prohibirnos, el pecado, ¡pum!, despierta y se empieza a apoderar de nuestra conducta. Luego, pasando al versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí el apóstol Pablo nos empieza a mostrar ahora cuál es la consecuencia final que trae el pecado en nuestra vida. Entonces dice, cuando vivía sin ley, estaba bien, por eso estaba con vida. Pero dice, venido el mandamiento, venida la ley, el pecado que estaba en mi corazón revivió y yo morí. Ese pecado ahora me lleva a la muerte. Voy a complementar con el versículo 10 y 11 también, que empieza a enfatizar en lo mismo. Dice en el 10, y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y en el 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando nosotros estamos en nuestra vida, antes de llegar a la fe, caminábamos con unas ciertas reglas mínimas que son las que entregó nuestra sociedad y la que tenemos en nuestra conciencia que nuestro Dios sí nos otorgó. Y cuando caminamos por la vida y llegamos a esta instancia en que podemos ver el pecado, cuando el pecado es revelado, y caemos en pecado y llegan las consecuencias del pecado, nos damos cuenta lo malo y perverso que es el pecado en nuestra vida. Un ejemplo muy vivo lo tuvo el rey David. Cuando cayó en pecado, llegó a tal instancia que alguien perdió la vida, que era cuando el rey David se metió con la mujer que no era suya, y esta mujer quedó esperando un bebé. Ese bebé murió. Alguien murió y alguien fue víctima del pecado que cometió David. Y ese pecado provocó un dolor tan profundo en su corazón, en el rey David,
que David comprendió la real magnitud y maldad que trae el pecado en nuestra vida. Y ahí podemos comprender, yo creo que todos de una u otra manera, que el pecado nos lleva a la muerte. Creo que la humanidad, por ignorancia, va al pecado ignorantes de que a la vuelta de la esquina está la muerte cuando van en pecado. Desconocen que el pecar significa que podemos morir y que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que muera en pecado morirá en forma eterna. Tendrá una muerte horrenda, terrible, que nadie quiere tener. A la hora que nos damos cuenta hacia dónde nos lleva el pecado, que es un camino sin salida, ahí recién reaccionamos, ahí nos damos cuenta lo malo que es el pecado. Y ahí, como dice el apóstol Pablo en estos versículos 9, 10 y 11, cuando llegué al pecado, morí. Cuando el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me resultó para muerte. Y cuando el pecado me engañó, por él morí. El apóstol Pablo aquí siempre usa en estos versículos que están aquí y vienen más adelante, habla en primera persona. Muchos de los eruditos dicen que habla de su propia experiencia, porque Pablo también era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones. En alguna época creía ser santo cuando servía al Sanedrín, cuando servía al pueblo de Israel, pensando que hacía muy bien al perseguir a los cristianos, pero cuando se topó con Jesucristo y cuando se topó con la palabra escrita, cuando se topó con la ley, se dio cuenta lo pecador que era. Y eso ahora empieza a revelar de su propia testimonio, de su propia vida, empieza a revelar en el pecado que estaba metido y a dónde lo llevaba el pecado. Bueno, ahora sabiendo que la ley nos lleva a la muerte, vamos ahora en el 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora Pablo nos muestra lo que ya habíamos comentado, que era la ley. Esta ley viene de Dios. No viene para castigarnos, no viene para condenarnos exactamente, viene para salvarnos. Es la palabra de Dios para mostrarnos, mira, aquí está el pecado y para allá es muerte. Para aquí está la voluntad de Dios y es vida. Viene a ayudarnos a encontrar el camino hacia Dios, a volvernos a Dios. Ya que optamos por el pecado, optamos por seguir la vida de aquel que nos engañó. Un día cuando caímos en pecado, ahora Dios nos quiere rescatar, volver a su lado y nos mandó esta ley para marcarnos y ayudarnos a ir a donde es su camino. Entonces por eso dice, de manera que, respondiendo a la pregunta del primer versículo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando la humanidad está en pecado y se enfrenta a esta ley, obviamente le molesta, le incomoda, le desagrada. Cuando le dicen no robarás, no mentirás, no codiciarás, aquel que está metido en el pecado, obviamente le va a desagradar porque está gozándose en ello. Cuando Dios nos llama a dejar esa vida en la carne, a dejar esa vida perdido en el pecado, naturalmente le molesta a la carne le gusta pecar. La carne quiere quedarse ahí tranquilita, pecando. Pero Dios nos llama para el otro lado, nos llama mediante esta ley a alejarnos del pecado, a dejarlo atrás y ahora a vivir en forma santa, justa y buena, como es la ley. Por eso dice, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en el 13 dice, entonces, obviamente una pregunta, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí?
si esta ley es santa, buena y justa, pero me condena y me lleva a la muerte, ¿significa que es muerte para mí? Dice ahí, y responde Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Permiso? Entonces ahora el apóstol Pablo nos muestra que en realidad la ley no es la mala. La ley sí nos condena y nos lleva a la muerte. Pero en realidad el que sí nos lleva a la muerte y el que sí nos quita todo es el pecado. Entonces dice, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Parece que esto fuera una redundancia, pero es una manera de decir, en realidad, el pecado es tan malo que es maldad pura y no conduce a ninguna parte, conduce a la muerte eterna y se acaba todo. Ahí sí que se acaba todo para el hombre. Esta misma manera de enfrentar la vida, el mundo la enfrenta de una manera, estoy hablando del mundo que no conoce a Dios y que vive en el pecado, y el cristiano lo enfrenta de otra manera. Nosotros los hijos de Dios tenemos una ayuda importante que es el Espíritu Santo con el que nuestro Dios nos selló. Y quería citar un versículo que está en Gálatas 3:19, dice, y justamente explica el propósito de la ley. Dice ahí el subtítulo, el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta ley ahora vino, como lo habíamos dicho, vino a encerrar el pecado, a marcar la cancha del lugar donde no debemos estar. De todo este sector que está marcado por la ley, ahora es el lugar donde el pecado abunda y donde la vida se acaba. Lo que está al otro lado de esa línea es a donde Dios nos quiere llevar. Bueno, y voy a tratar de avanzar rapidito porque el tiempo es corto y quiero tratar de terminar el capítulo 7. Después, en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta es como una declaración que nos deja Pablo, y aquí viene como un cambio de tema, pero nos muestra aquí, sabemos que la ley es espiritual, sabemos ahora que la ley viene de Dios, viene del Espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, nosotros que somos hombres de carne y hueso, tenemos una naturaleza que es pecadora y estamos vendidos al pecado, estamos ahora esclavos del pecado. Cuando nacemos esclavos del pecado. Pero ahora que yo reconocí mediante la ley dónde está el pecado y reconocí que el pecado es muy malo porque me lleva a la muerte definitiva, y dándome cuenta de lo mal que sería persistir en el pecado y no hacer la voluntad de Dios, teniendo todo eso ahora en mi espectro, en mi abanico, ahora puedo decir, sí, estoy esclavo del pecado, pero yo ahora tengo que ser redimido para poder alcanzar la vida con Dios. Por eso dice, estoy vendido al pecado, ahora soy esclavo.
para yo poder ser dejado esclavo, tiene que venir una redención. Si recuerdan, hace un tiempo atrás, cuando hablamos del concepto de redención, se utilizaba para definir el instante de que un esclavo era comprado por otro y ese precio que se pagaba por ese esclavo para que fuera libre era la redención. Ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo para darnos vida. Y la redención es lo que nos otorga nuestro Señor Jesucristo por ese precio que pagó. Cuando éramos esclavos del pecado, alguien vino y dijo, yo pago la cuenta. Ahora pásame para acá, a este caballero, ahora es libre y ahora me sirve a mí. Ahora es siervo mío. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en la cruz compró por nosotros la redención y ahora somos libres sirviendo al Señor Jesucristo. Ahora el hombre que antes vivía la esclavitud puede reconocer lo malo que era el pecado mediante la ley que nos llevaba a la muerte, pero ahora teniendo ese conocimiento yo puedo ahora optar, decir, ahora puedo elegir otro camino, un segundo camino, que es la libertad, que es la vida en Jesucristo nuestro Señor. Porque antes, cuando estaba en la esclavitud, estaba perdido y no tenía más chance, me quedaba solamente esperar la condenación. Gracias a Dios que Él en su plan, en su misericordia y en su voluntad, escogió salvar al hombre y otorgarnos esta escapatoria mediante la redención que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene una pequeña, yo le llamo decálogo, pero es como una seguidilla de versículos donde el apóstol Pablo ahora muestra cómo es el andar del cristiano en la vida diaria, las luchas y pruebas que debe pasar a diario. Esta lucha espiritual que ahora que yo llegué a la fe, que fui redimido por mi Señor Jesucristo, este cuerpo mortal ahora empieza a decaer, mi cuerpo espiritual debe empezar a crecer y cuando el Señor Jesucristo haga el juicio final, cuando llegue Él a instaurar la justicia, cuando Él vuelva, que esperamos pronto, vendrá esta resurrección, este cuerpo nuevo que está para nosotros para vivir junto a Él por siempre. Pero mientras tanto, que lo que habíamos visto, la santificación, este proceso de que pasamos de totalmente pecador a totalmente santo, tenemos una lucha entre medio que empezar a llevar día a día, y eso es lo que ahora nos va a mostrar aquí el apóstol Pablo. Dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Uno dice, pero qué contradictoria esta cosa, ¿cómo hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago? Pero es como medio tirado de las mechas, pero eso pasa en nuestra vida. Este cuerpo carnal quiere hacer cosas que son malas, que son pecado, que están fuera de la voluntad de Dios, y mi cuerpo, mi espíritu, mi cuerpo espiritual quiere hacer la voluntad de Dios. Lo que quiere hacer el cuerpo está en contra del espíritu y lo que quiere hacer el espíritu está en contra del cuerpo. Nunca van a coincidir. Tenemos que ahora privilegiar una de la otra. O me quedo en la carne o me quedo en el espíritu. La idea es que vayamos por el espíritu y empecemos a crecer en la fe. Y justamente ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí ahora explicamos por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Siguiendo en el 16 dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque cuando ya empiezo a hacer lo malo, lo que es pecado, me doy cuenta que esta ley que me dejó Dios es buena. Pero eso lo puede percibir nuestro espíritu, porque la carne se va a gozar en el pecado.
va a gozar en hacer lo que lo que está fuera de la ley. Pero el espíritu se da cuenta de lo contrario y se da cuenta que cuando me dice no codicies es porque lo que significa codiciar es malo. Pero si en mi corazón dejo de hacer aquello que está prohibido, la paz, la tranquilidad, el gozo de estar en la voluntad de Dios es inconmensurable. Y eso creo que lo hemos probado todos los que estamos en la fe. De una u otra manera, mientras más hacemos la voluntad de Dios, más gozo, paz hay en nuestra vida. Y con más visión, con más cercanía del reino de Dios estamos y nos sentimos. Cuando estamos lejos de la vida de Dios o de la voluntad de Dios, el espíritu siente tristeza, amargura, lo que se le ocurra que es malo. El espíritu se resiente, el espíritu sufre cuando estamos metidos en la vida vieja, en la vida del pecado. Después en el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Reconocemos que ahí queda este ser residual, este viejo hombre que se resiste a buscar la voluntad de Dios, que se resiste a venir a la iglesia, que se resiste a abrir la Biblia, a estudiarla, que se resiste a orar en todo tiempo, que se resiste a ser bueno y amoroso con sus hermanos, que se resiste a hacer lo bueno sabiendo hacerlo, que se resiste a todo lo que es la voluntad de Dios. Y ese viejo hombre se va a oponer al otro, al hombre espiritual. El hombre espiritual quiere, se goza y le encanta hacer la voluntad de Dios. El hombre carnal quiere, se goza y encanta hacer el pecado y seguir el engaño de nuestro enemigo, que es Satanás. Ahora, eso significa que somos dos personas que estamos luchando ahí, como yo tenía un compañero en la universidad que hablaba consigo mismo, entonces era súper chistoso porque decía, ya, pues déjate de hacer esa tontera. Bueno, ya, me quedo callado. No sé. Entonces, oye, lo encontramos medio loquito, pero él hablaba consigo mismo y eran como dos personas en una. Pero nosotros somos dos personas en una que estamos peleando. No, somos una sola persona y esa única persona dará cuenta ante Dios cuando llegue el juicio final. No estamos separados, tenemos dos naturalezas, la carnal, la espiritual, somos una persona y cuando llegue el juicio seremos juzgados como una persona, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en aquel que nos salvó. Cuando estamos en las manos de Cristo, cuando ahora servimos a Cristo, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, cuando llegue ese juicio seremos encontrados inocentes porque Jesucristo está en nosotros y nuestro Dios verá en nosotros al santo que es Jesucristo. Y dirán, adelante, pase, vaya a sentarse ahí al gran salón donde vamos a celebrar las bodas del Cordero. Ahí esperamos poder estar todos nosotros y encontrarnos de nuevo y poder contarnos todo lo que pasamos. Pero esperemos hasta ese día. Dice ahí entonces en el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos hacer algo bueno? Llega la hora del domingo en la mañana, ponemos la alarma, 5 minutos más o 10 minutos más, hay que ir a la iglesia. Y ahí empezamos a estirar el chicle y de repente, un domingo más, un domingo menos, ¿qué nos va a hacer? No se deje llevar por ese ser carnal que quiere hacer lo malo, déjese llevar por el ser espiritual que es de Dios, que quiere hacer lo bueno. Ahí veíamos el testimonio de nuestra hermana Rebeca, que dejó de asistir y probó lo desagradable que es estar sin Dios y sin congregarse. Qué bueno es congregarse, qué bueno estar los unos con los otros, nutriéndose y aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces,
está en mí querer hacer el bien, pero no lo hago, porque este ser carnal me entorpece y no me deja hacerlo. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así estamos. De todas las cosas buenas que podríamos hacer, hacemos 1%, 0,5%, podríamos hacer mucho más. Podríamos estar sirviendo a la iglesia, podríamos tener 20 maestras que pueden hacer la escuela dominical, pero hay 4, 5. Podríamos tener 20 varones esperando ser diácono, pero hay 7. Podríamos tener 10 ancianos, no tenemos 5. Hay harta pega que hacer, hay harta labor que Dios nos encomienda, hay harta pega que hacer en la obra de Dios y hacer la voluntad de Dios, y podríamos hacer mucho más, pero tenemos esa carne que no nos deja, que nos quiere hacer dormir el domingo en la mañana, que nos quiere que abramos la Biblia, que no quiere que vayamos a la oración, que estemos desconectados de nuestro Dios. Podríamos estar el día completo conectados en comunión con Dios y no lo estamos. Quieren alejarnos de Él. El 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahora empezamos a reconocer quién es el culpable realmente de todo esto. El pecado que mora en mí. Y en el 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, aquí en estos versículos nombra varias veces la ley, pero no es siempre la misma ley. En este caso, cuando dice, y así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o este principio, que el mal está en mí. Cuando éramos del mundo, cuando estábamos sin Dios, estamos 100% llenos del mal, 100% pecador. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ya se abrió una brecha, se acabó el pecado irá muriendo a medida que este cuerpo carnal empieza a morir y a medida que el nuevo ser espiritual empieza a crecer y empiece a persistir en la voluntad de Dios. Pero mientras tanto estemos ahí, esté el pecado, va a estar molestándonos y queriéndonos apartarnos de la vida con Dios. Luego en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces ahí hablamos de otra ley. El hombre interior sería nuestro espíritu y la ley de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí o no que nuestro espíritu se deleita en su palabra? Cuando nosotros empezamos en la fe y empezamos a conocer la Biblia, empezamos a leerla, a escudriñarla, a hacerle caso, a obedecer la palabra de Dios, empezamos a experimentar un gozo distinto al que experimentábamos antes en la carne. Es un gozo mucho más intenso, mucho más perduradero y que deja mucho más beneficio. Uno se deleita realmente en la palabra de Dios. Bueno, el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, el hombre que es de Dios. Y el Salmo 119 completo habla de la ley de Dios y cómo nos gozamos realmente con la ley de Dios. Yo particularmente me gozo cada vez que voy a la palabra y descubro algo nuevo y aprendo algo nuevo. Yo me gozo bastante y es como que uno queda así eléctrico, como de una manera inconmensurable. Pero en el 23 dice, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ahora está esa otra naturaleza. Está la primera naturaleza, que es la espiritual, que se goza y se deleita en la palabra de Dios, y está la otra ley, que está en este cuerpo carnal, que se revela contra esa y que me lleva cautivo al pecado.
Y ahí viene este exclamar de Pablo, que lo comparo yo cuando uno llamaba el Chapulín Colorado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora, ¿quién podrá salvarme? Y estando ahora en esa posición en que tengo esta vida espiritual por un lado y esta vida carnal, uno ahora empieza a mirar dónde realmente está la solución del hombre. Y ahí en el 25 lo dice como para gritarlo y anunciarlo al mundo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él podrá salvarnos, Él nos salva, Él llega, es el superhéroe que llega a solucionar todo, a arreglar todo. Estaba yo perdido, con tristeza, en pecado, luchando día tras día con este querer abrir la Biblia, no abrir la Biblia, orar, no orar, en esa lucha que tenemos día a día, hacer el bien, hacer el mal, pero está Jesucristo ahí para solucionarlo todo. Cuando estamos en problemas, cuando estamos decaídos, cuando estamos tristes, ¿a dónde tenemos que ir? A los pies de Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me quiere llevar a la muerte? Solamente Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, al único que podemos recurrir. Y ahí en el 25 remata, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El hombre que ahora está redimido, que está con el Espíritu de Dios, ahora tiene la opción para escoger. Puede servir por el Espíritu a Dios o por el cuerpo, por la carne al pecado. Antes no tenía ninguna opción. Estaba totalmente condenado a esperar la muerte final y eterna. Pero vino esta ley que me dijo, mira, eso es malo, eso es muerte, aquí es vida. La aprendí, me di cuenta de que lo que estaba allá era malo y lo que está acá era bueno. Y ahora que estoy con este panorama completo, donde tengo dos opciones, puedo elegir. ¿Cuál va a elegir usted? ¿La carne y el pecado o la vida y Cristo? Eso es lo que es la lucha diaria que tenemos. Pero no estamos solos, estamos con nuestro Señor Jesucristo ahí de nuestra mano tomando. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos corrige, que nos alerta. Hablaremos más del Espíritu Santo en el capítulo 8. Pero ahora tenemos nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo, ese que está escrito ahí que vuelve pronto. Esperamos que vuelva pronto el anhelo de nuestro corazón. Y como vimos, haciendo un pequeño resumen de cómo este capítulo 7 ahora nos muestra cómo el pecado nos ha influido y cómo la ley viene ahora a revelar el pecado. Primeramente, la ley vino a ayudarnos, vino a mostrarnos dónde está el pecado. Luego, una vez que está revelado, el pecado, o sea, la ley expuesta al pecado hace que el pecado se exacerbe, se enaltezca y se hace visible. Entonces, tienta el pecado para que salte ahí y se salga a flote lo que está malo. Luego, cuando me doy cuenta las consecuencias que es el pecado, me doy cuenta de que el pecado me lleva a la muerte eterna y que por ella tampoco puedo alcanzar salvación porque nadie de nosotros puede alcanzar la salvación queriendo cumplir la ley. El único que ha podido cumplir la ley 100% es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de la muerte? Es solo, única y exclusivamente Jesucristo, nuestro Señor. Y para allá debemos ir. Nosotros, cuando caminamos
el andar diario del cristiano es una lucha diaria que tenemos día a día. Salimos a la calle y nos encontramos mil problemas, cosas que nos quieren hacer pecar. Nuestra propia mente nos quiere engañar y nos quiere también desviar y apartarnos, y viene la provocación del enemigo nuestro, que es Satanás, que viene a querer desviarnos también. Tenemos una lucha fuerte, pero para poder estar fuertes tenemos a alguien que nos alimenta y alguien que nos fortalece, que es el Señor Jesucristo. Y a Él dispuso Dios para salvación nuestra. Y vemos como la única manera de poder llegar ahora al cielo, llegar al reino de Dios, es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y justamente debemos ahora, esta dualidad que tenemos de naturaleza, de la carnal y la espiritual, si alimentamos la carnal, va a ser más fuerte. Si alimentamos la espiritual, va a ser más fuerte la espiritual. Tenemos que alimentar aquella que nos lleva al mejor camino, a la vida, que es la espiritual. Y eso lo hacemos solamente tomados de nuestro Señor Jesucristo, teniendo comunión con Él día a día, momento a momento, alimentándonos en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión de los santos, en el amor fraterno que nos da nuestro Dios. Bueno, con eso podemos, yo creo, que dar terminado el capítulo 7 y nos vamos a meter en el capítulo 8 en el próximo año 2024. Yo creo que ese va a ser el capítulo que más me va a costar, porque salen cosas de la doctrina que son bastante profundas y que de alguna otra manera han sido de tropiezo para algunos hombres que han interpretado mal la palabra, pero esperamos que con la ayuda de Dios nosotros podamos aprenderlas y que Dios nos guíe por el buen camino y por la verdad de su palabra. Amados, ¿me acompañan en la oración? Oh, Padre amado y Padre santo, te damos gracias porque tú nos has amado grandemente, has tenido misericordia de todos nosotros, de los hombres, sabiendo que no somos dignos tuyos. Sabemos que desde el primer día hemos sido pecadores, nos hemos querido apartar de ti, hemos optado buscar la maldad, buscar el pecado, buscar nuestra propia voluntad. Padre mío, agradecemos porque tú no tan solo nos perdonaste, nos guiaste, sino que enviaste salvación para nosotros. Sabemos que en el pecado tenemos muerte y tenemos perdición. Gracias, Padre, por mostrarnos esta verdad por medio de tu palabra. Gracias por enviar salvación y redención para tus hijos. Gracias porque aún teniendo todas estas herramientas, aún seguimos siendo infieles, seguimos siendo pecadores. Pero tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque aún así tú tienes amor, tú tienes paciencia, tienes misericordia de tus hijos, y ya han pasado más de 2000 años y aún estás esperando para ejecutar el gran juicio que tienes preparado para los hombres. Padre mío, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, los que hemos entrado en el camino de la fe, los que hemos confiado en ti, a ser tus fieles siervos, a hacer tu voluntad, a trabajar en la obra, a entregar nuestra vida en tus manos para que seamos útiles herramientas, más aún en estos últimos días que sabemos que son los postreros, cuando estamos próximos a tu venida. Padre mío, guíanos, llévanos por tus caminos, hágase tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos de todo corazón y lo pedimos en el santo nombre de aquel a quien estamos esperando, a nuestro Señor, a nuestro Rey y a nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.